Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, como os adelanté esta semana por Instagram, el vídeo de hoy va sobre la gestación subrogada porque han pasado algunas cosillas esta semana que quiero dejar plasmadas aquí. Y aparte, muchas de vosotras me habéis pedido que hablara más sobre este tema, entrando un poquito más en detalle sobre los países que hemos estado contemplando, mi marido y yo, etc. Antes de nada, quiero decir que si simplemente ya leyendo el título vas a empezar a poner comentarios totalmente denigrantes, porque sí, los que estáis denigrando a las mujeres, cosificándolas y llamándolas vientres del alquiler sois vosotros. Antes de eso, quiero decirte que si no vas a ver el vídeo entero, si no vas a informarte antes de lo que realmente es la gestación subrogada, del modelo de gestación subrogada que queremos los que abogamos por la gestación subrogada, no te esfuerces ni pierdas el tiempo, porque ni lo voy a leer. Y si YouTube detecta que estás faltando el respeto, directamente se va a borrar tu comentario. Entonces, ya te adelanto que vas a malgastar tu tiempo y el de todos los demás. Bueno, primero me gustaría hacer una breve introducción, un resumen de lo que pasó esta semana en torno a este tema. Y es que el jueves se organizaron en paralelo dos charlas organizadas por dos organizaciones distintas pro gestación subrogada, dos organizaciones españolas que, bueno, pues aparte de darte información sobre los distintos programas que hay, etcétera, pues también te facilitan todo lo que es el proceso. Una de ellas es Surro Family. Surro Family había organizado un desayuno en el que íbamos a hablar con gestantes, en el que se iban a tocar muchos temas de actualidad relacionados con la gestación subrogada, y ese evento no se pudo realizar por culpa de unas amenazas muy serias, muy graves en Twitter, que obligaron a esta organización a cancelar el evento por la seguridad de suya propia y de los que íbamos a asistir al evento. O sea que os podéis imaginar cómo fueron esas amenazas por Twitter. Bueno, ¿qué decir ante esto? Que me parece vergonzoso, patético, tétrico incluso, que haya gente que utilice perfiles falsos, que se esconda detrás de fotos de perfiles de cualquier cosa menos de una persona, para simplemente insultar, criticar, amenazar a alguien que está intentando ayudar a otras personas, a alguien que está intentando facilitar un modelo de familia que existe y que está reconocido por la OMS. Ojo, todos podemos dialogar, puede haber opiniones en contra y opiniones a favor, eso está clarísimo y ocurre con absolutamente todas las materias en la vida. Pero cuando ya se cruzan unos límites, entonces ya cuidado. Porque, primero, esa persona que está amenazando y que está criticando está perdiendo absolutamente toda credibilidad y toda razón que pudiera o no tener. La está perdiendo ya, para empezar. Y segundo, que, por favor, informémonos. Informémonos. No generalicemos. Documentémonos. Leamos. ¿En qué consiste la gestación subrogada? ¿En qué consiste el modelo de gestación subrogada que se realiza en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Ucrania? Por favor, informémonos, que es muy sencillo. O sea, es muy sencillo. A mí no se me ocurre hablar de física cuántica si no tengo ni idea de física cuántica. Que todos podemos dialogar perfectamente, pero teniendo todos la misma información, porque si no,
¿De qué sirve? Bueno, pues evidentemente, como os contaba, el evento de por la mañana se canceló, pero el evento de por la tarde, que se organizó por Interfertility, que muchas de vosotras por Instagram ya me habréis escuchado y leído hablar sobre ellos. Por suerte ese evento sí que tuvo lugar y fue sumamente interesante porque todas las personas que estábamos allí reunidas pudimos hablar con padres que habían optado por este modelo, por la gestación subrogada, que tenían ya a sus bebés con ellos. Nos contaron sus experiencias, nos contaron cómo fue para ellos el proceso. Y aparte de eso, también pudimos hablar con gestantes en Canadá, en Estados Unidos y en Ucrania. Y esto probablemente sorprenderá a todos los haters que estén viendo este vídeo ahora. Y es que, ¿sabéis qué es lo primero que decían estos gestantes? Lo primero, que se sentían orgullosas, que se sentían realizadas de haber podido ayudar a una pareja con problemas. ¡Oh! Cuidado, que nadie les estaba apuntando con una pistola para que dijeran eso. Que libremente, sin coacciones de ningún tipo, algunas de ellas altruistamente, habían decidido, de manera voluntaria, gestar el bebé de otras personas. Porque sí, aunque parezca mentira, hay gente que está dispuesta a sacrificarse o ayudar a otras personas. Existe gente así. Aunque muchas personas no lo quieran ver, existe gente así. Y ole por ellas. Y yo me quito el sombrero por esas mujeres. Y bueno, ahora ya me gustaría pasar a comentar un poquito más en detalle estos tres programas, Canadá, Estados Unidos y Ucrania. Cuáles son las diferencias entre unos y otros y particularidades de cada uno. Porque ahora ya tengo mucha más información sobre cada uno de estos programas y, al contrario que otras personas, a mí me gusta hablar cuando tengo la información. Lo primero es decir que en estos tres países la gestación subrogada está 100% regulada, que no hay ningún recoveco ni vacío legal al respecto, que es completamente legal para, en nuestro caso, una persona española que acuda a estos países a realizar este proceso. Lo que no sería legal sería realizarlo en España, ¿vale? Pero al irte, sí. Es triste que tengamos que recurrir a otro país, con todo lo que eso conlleva, pero hoy por hoy en España no es legal. Está contemplada en la legislación, pero no es legal. No obstante, en 2010, cuando el Tribunal Supremo empezó a ver pues, que cada vez había más bebés nacidos por gestación subrogada en otros países distintos a España, pues creó una especie de regulación para que esos bebés, cuando llegaran a España con sus padres, la ley española los contemplara como tal. Entonces se estableció que siempre y cuando hubiera una sentencia judicial emitida por el país en el que se hubiera realizado la gestación subrogada, pues ese bebé, al entrar en España, no iba a tener ningún problema y el Estado español lo iba a aceptar sin ningún reparo como hijo legítimo, porque lo es, de su padre y de su madre, o de sus dos padres, o de sus dos madres, o de su madre soltera o de su padre soltero. Aquí es donde viene la principal diferencia entre Canadá, Estados Unidos y Ucrania, que es que en Canadá y Estados Unidos la sentencia judicial es en firme y se emite en cuanto nace el bebé, pero en Ucrania no. En Ucrania, aparte de tener, eso sí, una ley homófoba, porque no permite a padres o madres homosexuales realizar la gestación subrogada, tiene que ser un matrimonio heterosexual. Aparte de eso, no se emite sentencia judicial, lo que provoca que cuando ese bebé nace, solo el padre figura como padre de ese bebé. La madre no.
aunque la carga genética sea de ambos, ¿vale? Porque, un pequeño inciso, la gestante jamás, digo, jamás aporta su carga genética. En el caso de que la madre no pueda aportar sus propios óvulos, se recurre a una donante de óvulos. En el caso de Ucrania, sí o sí tiene que haber semen del padre de intención. No puede haber donación de semen, puede haber donación de óvulos, pero no donación de semen. En el caso de Estados Unidos y Canadá, sí que puede haber donación de óvulos y donación de semen, o una y otra, o ninguna, y que sea tanto el óvulo como el semen de los padres de intención. Pues bien, como decía, en Ucrania, como siempre tiene que haber el semen del padre de intención, pues a ese padre sí que se le reconoce como tal. Pero a la madre, aunque haya aportado su óvulo, no. Es decir, os pongo en situación. Mi marido y yo realizamos gestación subrogada en Ucrania. Yo aporto mis óvulos y mi marido aporta su semen. Ese óvulo y ese semen se fecunda, como de una fecundación in vitro se tratara, se fecunda y se implanta en la gestante. Pues cuando ese bebé nazca y yo quiera volver con él a mi país, a España, mi marido figura como padre, pero yo no figuro como madre. Yo tengo que realizar un proceso de coadopción de mi propio hijo, ¿vale? Este proceso de coadopción puede tardar hasta 2 años. Las implicaciones que tiene este proceso de coadopción, aparte de que en sí es totalmente increíble, porque es que ese hijo es biológicamente tan mío como de mi marido, aún así la ley no lo contempla. Pero ojo, no estoy hablando de la ley ucraniana, estoy hablando de la ley española. Entonces el Estado español lo que dice es, no, es que como esta señora, yo en este caso, no ha parido, no puede ser la madre de esta criatura. Aunque tenga su carga genética. Aunque esa carga genética esté demostrado por un test de ADN. No lo es. Entonces solo es el padre. Y yo por lo tanto tengo que hacer un proceso de coadopción. Que por supuesto vale dinero y lleva su tiempo, como decía. Este proceso de coadopción además implica que yo no tengo baja por maternidad. Hasta que ese proceso de coadopción finalice y realmente la ley a mí me dé la razón. Para mí este es el mayor contra que tiene Ucrania para realizar gestación subrogada ahí. En este sentido, Estados Unidos y Canadá lo tienen todo muchísimo más organizado y muchísimo más fluido. De hecho, las parejas con las que estuvimos hablando que hicieron el proceso en Estados Unidos o en Canadá contaban que absolutamente ningún problema, ninguno, que todo fue como la seda, que no tuvieron ningún problema. A la semana de haber nacido el bebé ya tenían los pasaportes en regla y que volvieron a España y sin ningún tipo de problema ni de impedimento. Obviamente, ¿cuáles son los contras de Canadá y Estados Unidos? El precio. ¿Y por qué aumentan tanto los costes en Estados Unidos y en Canadá? Principalmente porque la sanidad ahí es completamente privada. Privada y muy, muy, muy cara. Para que os hagáis una idea, un día de incubadora en Estados Unidos cuesta en torno a los $3.000. Un día. ¿Por qué es tan bien caro? Porque obviamente los desplazamientos son mucho más caros. Hablemos de la compensación a las gestantes. ¿Por qué se critica tanto el que las gestantes obtengan una compensación? Pues sinceramente no lo entiendo, porque como bien dice la palabra, es una compensación por la ayuda que te están prestando. En ningún caso, en ninguno, vuelvo a repetir que estoy hablando de Estados Unidos, Canadá y Ucrania, porque yo personalmente, Claudia, no lo haría en ningún otro país excepto en estos 3, porque son los 3 países en los que yo me sentiría segura y en los que sé que se va a respetar los derechos
de esta persona que a mí me ayude, en esos 3 países la compensación varía mucho. Porque, por ejemplo, en Canadá es completamente altruista. Obviamente los gastos médicos hay que pagarlos, obviamente. Pero la gestante no recibe absolutamente ningún tipo de compensación económica. Y es más, en Canadá la gestante te elige a ti. O sea, es como un proceso de idoneidad en adopción, pero al contrario. O sea, es la gestante la que dice, yo quiero ayudar a esta pareja y a esta otra pareja, pues no me apetece. Por favor, o sea, de verdad, ¿hay algún tipo de coacción posible? Es que al contrario, o sea, tú estás a merced, entre comillas, de la voluntad que tenga esta persona de ayudarte. Y esa persona se puede echar atrás antes de iniciar el proceso en cualquier momento. O sea que igual tú te tiras un año para que una gestante te elija a ti y en el último momento, por las razones que considere ella oportunas, se echa hacia atrás y hay que iniciar otra vez el proceso. En Estados Unidos, el proceso de idoneidad es mutuo. La gestante te elige a ti, pero tú también a ella. Y tiene que haber una conexión y os aseguro que la relación que se establece con esta persona es ya de por vida. O sea, nos hablaban las gestantes con las que estuvimos hablando en la charla, que ellas siguen manteniendo a día de hoy el contacto con las familias a las que han ayudado y que van a visitarles y que hablan por Skype, por WhatsApp. ¿De verdad, eso creéis que es una relación en la que una parte haya coaccionado a la otra en algún momento? No. Sobra decir que en los 3 países cualquier persona, cualquier mujer no puede ser gestante. Tienes que cumplir unos requisitos. No unos requisitos de aspecto físico, por ejemplo. No, unos requisitos de, el más importante, no tener una dependencia económica, es decir, tener solvencia económica, que no necesites ese dinero que tú vayas a cobrar por realizar esto, haber tenido hijos previamente, tener un buen estado de salud, y todas coincidían en que para ellas el embarazo no supone ningún esfuerzo. Obviamente pueden pasar cosas, como en cualquier embarazo, pero esos riesgos los asumen las 2 partes y son conscientes de esos riesgos las 2 partes. Y si esa persona está dispuesta a correr esos hipotéticos riesgos porque para ella es más importante el fin global, el objetivo global, ¿quién eres tú o quién es nadie para impedírselo? Otra cosa que quería comentar también, por si os lo estáis preguntando, ¿cómo se hace cuando nosotros aportamos también nuestros óvulos? Pues el proceso es bastante lógico y sencillo. Se iniciaría aquí una estimulación, como por la que hemos pasado muchas de nosotras, y viajas al país, por ejemplo a Estados Unidos, ahí te pinchas por última vez y la punción y la extracción de los óvulos se realiza allí, en el país. Obviamente la pareja también se extrae el semen ahí, se realiza la fecundación y ya empieza todo el proceso. A la pregunta de, pero es que yo aquí tengo embriones congelados, ¿puedo llevármelos a ese país? Pues esa respuesta es un poco peliaguda porque teóricamente no se puede. Aunque es tu material genético, tú no puedes sacarlo del país. Entonces, bueno, básicamente lo que quería contaros es que los 3 programas, Estados Unidos, Canadá y Ucrania, tienen sus pros y sus contras. Hay que valorarlos, cada uno de ellos. También creo que lo más importante que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos es ¿con qué modelo me siento más cómoda en todos los sentidos? Si decididamente sí o sí queremos optar por un modelo altruista, pues entonces nos tenemos que ir a Canadá. Si eso nos importa menos, pues nos podemos ir a Ucrania o a Estados Unidos. Si queremos o ante todo primamos la proximidad, pues obviamente Ucrania.
si preferimos ahorrarnos todo el tema de lo de la coadopción porque no nos sentimos cómodos con ellos, porque no podemos prescindir de estar sin trabajar tanto tiempo para poder cuidar de tu propio hijo los primeros meses, pues entonces obviamente son Canadá y Estados Unidos tus opciones. Hay que poner en una balanza unos y otros. Por supuesto, yo os animo a hablar con cualquiera de las organizaciones que en estos momentos son punteras en España respecto a este tema y os van a ayudar en absolutamente todo lo que necesitéis, que son Interfertility y Surro Family. Por supuesto, me podéis escribir a mi email con cualquier duda que tengáis, si os la puedo resolver yo encantada. Y por último, que sé que os lo estáis preguntando, si mi marido y yo finalmente decidiéramos optar por esta vía, el programa que más nos acopla a nosotros es el de Canadá. Aunque los otros dos también nos sentiríamos cómodos con ellos, pero el que más puntos, por así decirlo, tendría sería Canadá. Y eso es todo, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Muchas gracias por escuchar todo el rollo que he soltado, si me alarga un poquito el vídeo, pero había que contar muchas cosas. Y nos vemos el próximo domingo con el próximo vídeo. Hasta luego, pasad buena semana, chao.